Buenas noches a todos. A nombre del Colegio de Pediatras de Yucatán, le damos la cordial bienvenida a nuestra sesión online de este día. Hoy vamos a tener dos temas muy importantes a nivel pediátrico. Quisiera presentar a nuestros dos ponentes. La primera es la doctora Anaís Briceño Abraham. La doctora es licenciada, hizo licenciatura de cirujano, dentista en la Universidad Anáhuac Mayap, y después la especialidad en odontopediatría en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente labora a nivel privado en el Centro Médico Pensiones, Grupo Médico de Mérida. La doctora Anaís nos va a platicar el tema cuidados odontológicos en niños con hemofilia. Y en segunda parte, el doctor Eric Gutiérrez Juárez, quien es hematólogo pediatra, hizo pediatría en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, hematología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, fue presidente también del Colegio de Hematólogos de Yucatán y actualmente labora en la UMAE y en el Hospital Orán, donde es responsable de la clínica de hemofilia. El doctor Eric nos va a compartir la plática hemofilia y otras alteraciones hematológicas pediátricas en tiempos de COVID. Pues bien, solamente para aclarar unos puntos, pues al final de cada plática, ustedes a través del Facebook pueden estar generando sus preguntas y nuestros ponentes las estarán contestando. Pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Bienvenidos nuevamente y gracias. Hola, muy buenas noches, soy la doctora Anaís Briceño y estoy muy contenta de estar aquí para compartirles un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los cuidados odontológicos en niños con hemofilia. Primero que nada, quiero establecer los objetivos de esta plática. Vamos a conocer el trabajo del odontopediatra, también recordar unos conceptos básicos de la hemofilia, exponer los cuidados odontológicos que estos pacientes requieren. Esto lo voy a hacer explicando la importancia de la prevención, cómo podemos lograr la prevención de enfermedades bucales, también conocer los posibles tratamientos que sus pacientes pediátricos pueden llegar a requerir para que ustedes como pediatras puedan identificar qué padecimiento tiene el paciente, qué posible tratamiento va a requerir y las consideraciones especiales que estos tratamientos requieren. Primero vamos a explicar qué hace un odontopediatra. Nosotros los odontopediatras realizamos cuidados tanto preventivos como restauradores en niños. Son específicamente, son tratamientos especializados. ¿Qué quiere decir? Que las técnicas, los materiales, incluso el instrumental que utilizamos es específico para niños, sobre todo en dentición temporal. Nosotros vamos a ver pacientes recién nacidos hasta su adolescencia. La diferencia entre un odontopediatra y un odontólogo que atiende niños es que los odontopediatras nos capacitamos en las necesidades, en los temores y el desarrollo del niño. Nosotros tenemos técnicas de manejo de conducta que las vamos adecuando de acuerdo a la edad y al desarrollo de cada paciente. Aquí les comparto unas fotos de lo que hago en el consultorio. Como mencioné, atendemos pacientes desde recién nacidos hasta su adolescencia. También vemos pacientes con discapacidad. Y bueno, parte primordial de la atención con el odontopediatra y por lo cual nosotros hacemos mucho énfasis en que el primer contacto del paciente sea directo con el odontopediatra es porque buscamos mejorar la experiencia odontológica con el niño. Nosotros buscamos que el niño pierda el miedo, que en un futuro sea un adulto sin miedo al dentista. Y eso pues lo logramos de acuerdo a nuestro manejo de conducta y bueno, con una atención temprana, que es lo primordial. Ahora sí vamos a entrar al tema de la hemofilia.
Hay que recordar que la hemofilia es un trastorno hereditario y congénito de la coagulación. La hemofilia se va a clasificar de acuerdo al tipo de factor que está ausente, así como del nivel de severidad. La hemofilia A es el déficit o ausencia del factor 8 de coagulación. La hemofilia B es el déficit o ausencia del factor 9. Y también existen las hemofilias combinadas que involucran más de un factor, pero son menos frecuentes. Cualquier tipo de hemofilia nos va a derivar en hemorragia espontánea provocada. Y cabe mencionar que la hemofilia afecta a nivel de la hemostasia secundaria, específicamente en la vía intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que la hemostasia primaria la vamos a encontrar normal, es decir, el tiempo de sangrado se va a encontrar en norma. La hemostasia secundaria, la vía extrínseca, la vamos a encontrar también normal, quiere decir que el INR y el tiempo de protrombina se van a encontrar normal. Y vamos a encontrar una modificación o alteración en el tiempo parcial de tromboplastina, que va a estar aumentado más de 45 segundos. La hemofilia, bueno, las mujeres van a ser las portadoras y transmisoras, y los varones, sus hijos varones, van a tener un 50% de probabilidad de padecer la enfermedad. La incidencia de la hemofilia A, que es la más común, se va a dar en 1 de cada 5.000 a 10.000 varones nacidos vivos, y la hemofilia B en 1 de cada 30.000 a 50.000 varones nacidos vivos. De acuerdo a su severidad, se va a clasificar en hemofilia severa cuando la persona tiene menos del 1% del factor. Esto nos va a derivar en hemorragias espontáneas, hemorragias abundantes y compromiso de algunas articulaciones. La hemofilia moderada se va a dar cuando la persona tiene entre el 1% y el 5% del factor. Las personas pueden sangrar ante traumatismos leves, y la hemorragia va a ser menos frecuente, así como el compromiso de articulaciones va a ser menos frecuente también. La hemofilia leve se va a presentar cuando la persona tenga más del 5% del factor hasta un 40%. Puede sangrar ante traumatismos severos, ante cirugías, y bueno, las hemorragias son poco frecuentes y el compromiso articular casi no se va a presentar en estos pacientes. La expresión clínica más común va a ser la hemartrosis, que es la hemorragia en articulaciones, y también hemorragias en algunos músculos. Cuando son recién nacidos va a ser común encontrar hematomas musculares, sobre todo en sitios de punción. Cuando el recién nacido empieza a recibir sus primeras vacunas, vamos a encontrar que se empiezan a formar hematomas en estos sitios, y cuando el niño empieza a caminar va a ser común encontrar hematomas en glúteos, en piernas, y hemartrosis en rodillas y tobillos por el peso del niño al colocarse de pie. También vamos a encontrar manifestaciones bucales. La hemorragia gingival es sin causa aparente. Esto se va a presentar en pacientes con hemofilia severa. Hematomas en la zona de frenillo y piso de boca posterior a traumatismos leves. Este tipo de traumatismo es muy común, nos lleva muy seguido al consultorio, sobre todo cuando los niños empiezan a caminar, que se golpean ya sea con el borde de las mesas, o que incluso tienen algún objeto que se colocan en la boca y el niño se cae con el objeto dentro de la boca y lo mete más, y bueno, se puede dañar piso de boca y los frenillos. Lo normal en pacientes sin trastornos de coagulación es que el frenillo se encuentre levemente lacerado, pero no tiende a presentar hematomas casi siempre. Esto se va a dar únicamente en pacientes con hemofilia que reciben un golpe que no va de acuerdo al tamaño del hematoma que el niño presenta. Es decir, si nos comenta la mamá que el traumatismo fue desde su propia altura, una caída, el hematoma va a estar muy grande comparado al tipo de golpe que el niño recibió. Esto debe ser una señal de alerta. Las petequias y equimosis van a ser comunes a nivel del paladar duro y blando, y va a haber sangrado durante el recambio dental. Esto también va a ser característico en pacientes de hemofilia severa e incluso pacientes con hemofilia moderada. Ahora vamos a ir de lleno ya a los cuidados. Es importante que haya un vínculo entre el pediatra, el hematólogo y el odontopediatra. Tenemos que estar en constante comunicación, esto con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Nosotros como odontopediatras, antes de empezar a atender a un paciente, tenemos que comunicarnos con el médico referidor para informarles sobre el tipo de tratamiento que vamos a realizar, el daño tisular que vamos a provocar con este tratamiento, e incluso sobre la técnica anestésica, porque hay consideraciones de las que voy a hablar ahorita un poco más adelante. Esto lo vamos a hacer con el objetivo de prevenir hemorragias durante el tratamiento, y en caso de que esto sea inevitable, saber cómo manejar la hemorragia en el consultorio dental. Los cuidados odontológicos, vamos a iniciar con el principal, que es la prevención. Si nosotros iniciamos a tiempo con una buena prevención, vamos a evitar que el paciente requiera de tratamientos invasivos en un futuro, que ese es el objetivo principal.
La visita al odontopediatra debe de ser lo más pronto posible, de preferencia desde que se diagnostica hemofilia. Tenemos que empezar a hacer el vínculo de pediatra, hematólogo y odontopediatra. El cepillado dental debe ser mínimo 2 veces al día. Se indica el uso de pasta florada, esto con el objetivo de remineralizar el esmalte y reducir un poco el riesgo a caries del paciente. Iniciamos normalmente con la aplicación de pasta florada desde la erupción del primer diente, que es alrededor de los 6 meses de edad. Tenemos que controlar mucho la cantidad de pasta. Normalmente cometemos el error de llenar todo el cepillo de pasta cuando hay medidas específicas para cada edad. Como podemos ver, en niños de 0 a 3 años la medida es de la mitad de un granito de arroz. En niños de 3 a 7 años es del tamaño de un arroz completo. Y en personas de 7 a más años, inclusive nosotros como adultos, la medida de pasta que debemos utilizar es del tamaño de un chícharo. Esto con el objetivo de minimizar la ingesta de pasta. Obviamente un niño de 0 a 3 años no puede escupir, entonces hay que reducir la cantidad de pasta para que la ingesta de flúor sea lo más mínimo. También es importante el tamaño y la forma del cepillo. El tamaño de un cepillo debemos de fijarnos que abarque la cabeza del cepillo, que abarque hasta 3 dientes, como podemos ver aquí. ¿Okay? Debe abarcar 3 dientes. La forma del cepillo debe de ser redonda, como vemos aquí. Evitar los cepillos que tienen punta. También la forma de las cerdas tiene que ser lisa. Evitar aquellos cepillos que tienen zigzag o que incluso tienen gomas dentro de las cerdas. Esto nos reduce un poco la superficie de cepillado. Entonces hay que evitar igual que sean cepillos duros, lo ideal es que sean cepillos suaves. Y bueno, la limpieza interdental es un complemento que se recomienda una vez al día, de preferencia en el cepillado de la noche, y esto lo podemos hacer con el uso de hilo dental o cepillos interdentales. El consumo de alimentos azucarados también hay que restringirlo. Se recomienda que sea una vez al día, sobre todo cuando hablamos de dulces en niños un poquito ya más grandes, que sean dulces, y se recomienda que se den junto con alguna de las 3 principales comidas. Esto es porque cuando nosotros hacemos nuestras 3 principales comidas, el flujo salival aumenta y con ello aumentan las propiedades y las funciones que ésta tiene, como por ejemplo la función de autoclisis. La función de autoclisis es el mecanismo de barrido que hace la saliva dentro de la boca para remover los restos de comida que se quedan. Entonces, si nosotros damos alimentos azucarados que son nocivos para la superficie de los dientes, la función de la saliva, que en ese momento se encuentra aumentada, nos va a ayudar a reducir los riesgos. Las visitas al odontopediatra deben ser mínimo cada 3 meses, a diferencia de un paciente que es completamente sano, se recomienda que sea cada 6 meses. En este caso, tenemos que evitar cualquier tipo de patología bucal y lo vamos a ver cada 3 meses. En las citas de prevención, nosotros los odontopediatras hacemos lo que vemos en esta imagen, que se llama control personal de placa. Le damos al paciente una tableta reveladora que lo que hace es marcarnos las zonas donde se encuentra mayor acúmulo bacteriano para que el paciente pueda identificar dónde no se está cepillando bien. Una vez que el paciente ya identifica bien la zona, seguimos con la limpieza dental con ayuda de un cepillo rotatorio y también hacemos la aplicación de barniz de flúor. Esto se recomienda cada 6 meses, la aplicación del barniz, ya que nos ayuda a remineralizar el esmalte dental. Ahora vamos a hablar del recambio dental que había mencionado anteriormente. En algunos casos puede haber sangrado, principalmente cuando hay hemofilia severa. ¿Qué se hace en este caso? Se hace una compresión con una gasa, se aplica hielo aproximadamente unos 7 minutos, es lo recomendado. Si esto no frena el sangrado, vamos a requerir el uso de ácido aminocaproico, vamos a embeber una gasa en el ácido y vamos a hacer compresión de la zona. Es muy raro que el paciente requiera de la administración del factor de coagulación, ya que cuando un diente se cae o hace su exfoliación es porque la raíz ya redujo mucho su longitud. Entonces el trauma es muy leve, la verdad. Es muy difícil que sí requieran el factor. Cuando vamos a hacer anestesia dental, bueno, en este caso de la anestesia infiltrativa, porque tenemos 2 tipos de anestesia: anestesia infiltrativa y anestesia troncular. La anestesia infiltrativa es de forma superficial. Esta no tenemos ninguna restricción respecto al fármaco que vamos a usar para la anestesia, pero sí se recomienda que sea con vasoconstrictor, esto con el fin de lograr una hemostasia local en la zona de trabajo. Y bueno, de las técnicas utilizamos infiltrativas, tenemos la anestesia perióstica, la papilar, la intrapulpar y la ligamentosa. Aquí no necesitamos de ninguna modificación de la técnica. Pero cuando vamos a aplicar anestesia troncular, aquí sí, aquí necesitamos elevar el factor a un 50%.
¿Cómo van a saber ustedes, doctores, identificar qué técnica anestesia puede requerir su paciente? Principalmente la técnica infiltrativa es únicamente en el maxilar y la técnica troncular es en la mandíbula. ¿Ok? Entonces, dependiendo de donde ubique usted la zona de la caries, es donde vamos a hacer el tipo de anestesia. La anestesia troncular, como necesitamos acceder hasta la espina de Spix, vamos a producir mucho daño tisular. Entonces, esto nos puede provocar una hemorragia muscular y también hematomas en la zona retromolar o pterigoidea. Y al estar en contacto con las vías aéreas, nos va a poder provocar compromiso de estas vías. La operatoria dental, la operatoria dental involucra el retiro de caries y la restauración del diente. En sencillas palabras, puede ser, llámese resina, amalgama, ionómero de vidrio, utilizamos diversos materiales. Estos se pueden llevar a cabo sin ninguna indicación especial, únicamente tenemos que ver que estén perfectamente bien adaptados, evitar zonas que puedan lacerar la encía, evitar zonas pinchantes, ¿no?, que nos puedan dañar. Y también evitar aditamentos que nos puedan dañar la mucosa. Muchas veces utilizamos aditamentos, como podemos ver, esta es una grapa. También utilizamos cuñas de madera. Estos aditamentos nos pueden lesionar la encía y es importante que logremos controlar el sangrado en ese momento. Lo vamos a hacer haciendo compresión en la zona o también administrando ácido aminocaproico si el sangrado no cesa únicamente con la compresión. Hay que tener mucho cuidado en todos los tratamientos donde vayamos a utilizar eyector y radiografías dentales, ya que podemos provocar un daño severo en la mucosa. La terapia pulpar. La terapia pulpar la vamos a utilizar cuando hayan caries profundas que estén cerca o en íntimo contacto con la pulpa. Vamos a realizar pulpotomías, que son la pulpotomía son tratamientos exclusivos de la dentición temporal. Entonces la pulpotomía la vamos a realizar cuando vean caries amplias, pueden pensar que vamos a requerir de este tratamiento. Cuando se vea ya que hay necrosis pulpar, que más adelante voy a enseñar cómo se ve un absceso y una fístula, en esos casos vamos a requerir de pulpectomías o de endodoncias. ¿Okay? Las pulpotomías, como su nombre lo dice, es un corte de la pulpa. Vamos a cortar la pulpa de la cámara que vemos aquí, es la parte de arriba de la pulpa. Vamos a dejar la pulpa radicular. Se tiene que ser una pulpa sana, una pulpa que no esté inflamada y que no esté sangrante. Esto las guías recomiendan que se haga con electrocauterio el corte, pero pues si no contamos con el electrocauterio lo podemos hacer de forma convencional, con una cucharilla bien afilada. Hacemos el corte de la pulpa y hacemos compresión con sulfato férrico, que es un agente antifibrinolítico, para lograr la hemostasia en la zona y poder continuar con el tratamiento. Cuando hacemos pulpectomía, esta es exclusiva cuando hay, en dos casos, cuando hay necrosis pulpar o dos, cuando hay una fractura dentaria que expone la pulpa. Entonces, en este caso vamos a hacer el retiro completo de la pulpa, tanto cameral como radicular. Bueno, en estos casos, ya sea pulpotomía, pulpectomía o endodoncia, que es de dientes permanentes, vamos a tener que elevar el factor a un 25 a 30%. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que tenemos que hacer interconsulta con el hematólogo antes de hacer este tratamiento. Respecto a la rehabilitación bucal, los odontopediatras, la rehabilitación que hacemos es colocar coronas que tenemos de diversos materiales, pero principalmente colocamos coronas de acero cromo y bandas, colocamos aparatos que están sujetados por medio de bandas en los primeros molares, y es importante que nos fijemos y cuando vaya algún paciente con coronas a su consulta se fijen que la encía se vea como en esta imagen, se ve rosada, no se ve roja, no se ve sangrante, porque muchas veces si el margen no se deja bien marcado nos puede cortar, nos puede dañar la encía y provocar inflamaciones y sangrado constantes. Entonces hay que adaptar muy bien las coronas, las bandas. Cuando coloquemos aparatos que tienen acrílico, como en este caso, tiene una zona de acrílico sujetado por bandas, tenemos que ver que el acrílico esté bien pulido, que no vaya a cortar la encía, que la banda esté muy bien adaptada, que no esté entrando demasiado en el espacio gingival. Y bueno, también es importante que en caso de que esto se produzca, podemos utilizar el cloruro de aluminio, que es el agente hemostático que normalmente utilizamos a la hora de hacer preparaciones para coronas. La ortodoncia, cuando veamos que un paciente llega con ortodoncia al consultorio, hay que indicar el uso de ceras. ¿Por qué? Porque los brackets pueden lacerar muy fácil la mucosa, y también indicar al paciente que evite ejercicios donde él pueda recibir trauma, algún golpe o un balonazo que le pueda lacerar el labio por dentro. Y bueno, estricta higiene oral, porque los brackets sirven como reservorio para la placa dentobacteriana,
y esto va a hacer que nuestro paciente sea más propenso a caries y a inflamación gingival. Respecto a la cirugía bucal, los odontopediatras lo que más hacemos son extracciones, sobre todo en los casos de retención dentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el diente permanente ya salió y el diente de leche aún no se ha caído. ¿Okay? En esos casos vamos a requerir extracciones. En el proceso preoperatorio se recomienda hacer la infusión del factor de 15 a 30 minutos antes del procedimiento y posterior al procedimiento hacer otra infusión. Con ambas infusiones debemos de buscar llegar a un 50% del aumento del factor. Durante el proceso operatorio tenemos que ver que sea lo menos traumático posible, aunque sea una extracción tenemos que hacerlo lo más despacio posible para evitar lesionar tanto hueso como encía y ligamento periodontal. Se recomienda el uso de esponjas de gelatina oxidada, como por ejemplo el gel fan, que nos ayuden a lograr un coágulo de una manera más rápida, y cementos quirúrgicos para proteger la zona. En el postoperatorio está contraindicado el uso de antiagregantes plaquetarios, tenemos que evitarlos lo más que se pueda, y bueno, lo indicado es administrar paracetamol. Y el control, a diferencia de un paciente sin trastorno en la coagulación, que el control lo hacemos a la semana, en este caso tenemos que hacerlo a las 24 horas o 48 horas posteriores a la extracción, ya que, como mencioné, la vía intrínseca de la hemostasia secundaria está afectada, el sangrado se va a presentar un tiempo después del evento quirúrgico. Las recomendaciones prácticamente son las mismas que en un paciente sin alteración. Se tiene que dar por escrito siempre las recomendaciones al paciente, que en este caso va a ser hielo y bebidas frías, no hacer enjuagues con sustancias que no hayamos indicado nosotros odontólogos, porque luego hay pacientes que preparan sus propios enjuagues y nos pueden llegar a perjudicar el pronóstico del tratamiento. Evitar escupir hipopotes, porque al hacer esfuerzo se produce una presión negativa dentro de la boca, lo cual nos puede desprender los coágulos. No acostarse durante las primeras 6 horas, requerimos que el paciente esté en posición vertical. La higiene, esto es muy importante. Muchos pacientes al someterse a una extracción o alguna cirugía bucal dejan la higiene a un lado por miedo a lesionar la zona tratada. Entonces es importante hacerle énfasis al paciente que no suspenda su higiene, que la continúe, sí que tenga cuidado de no dañar la zona intervenida, pero continúe con la higiene, no la puede abandonar porque eso nos puede llevar a infecciones. ¿Okay? Dieta líquida por 48 horas, seguida de dieta blanda, esto igual para evitar infecciones, evitar que se lesione la zona. Y bueno, en caso de hemorragia es importante que acudan de urgencia al consultorio. En cirugías mayores, estas ya involucran tejidos y espacios mucho más profundos. En odontopediatría las más comunes que hacemos son para remover dientes supernumerarios, como en esta foto, o por ejemplo frenilectomías también. En ambos casos se recomienda que sea realizado por cirugía maxilofacial, tiene que ser en ambiente hospitalario completamente, que se haga por electrobisturí de preferencia para disminuir el sangrado, y bueno, suturar con agujas redondas y suturas no reabsorbibles, ¿okay? Para hacerlo lo menos traumático posible. Hay que elevar el factor deficiente al 30% durante 4 días, o sea, se inicia el día del proceso operatorio y se continúa por 3 días más la elevación. El porcentaje puede variar, esto va de acuerdo a la evolución de cada paciente, por eso tenemos que ir de la mano con el hematólogo cuando vayamos a hacer un procedimiento de este tipo. La dieta en este caso va a ser estrictamente líquida por 10 días, seguida de dieta blanda por 5 días. Hay ciertos casos cuando el abordaje se hace por el paladar, se recomienda colocar alguna especie de prótesis o una guarda que nos ejerce un poco de presión sobre la incisión, ¿no? Para evitar o sea, más bien para lograr una hemostasia continua, una presión continua en la zona. Y ahora voy a hablar de las urgencias odontológicas. Estas urgencias van a llegar tanto con ustedes pediatras como con nosotros los odontopediatras, van a llegar de urgencia de primera vez y hay que saber qué hacer. ¿Ok? Hemorragias de la cavidad bucal. El paciente va a llegar sangrando, muy abundante, la mamá desesperada, entonces hay que indicarle qué es lo que tiene que hacer de inicio. Lo primero es aplicar presión sobre la herida, donde alcanza a ver la mamá la herida. Muchas veces llegan ya todos inflamados, con la boca roja, no alcanzamos a ver dónde está la lesión, pero lo importante es tratar de ubicarla y hacer presión. Eso hay que decirle a la mamá que lo haga en lo que viene camino al consultorio. Puede aplicar hielo sobre la herida. En caso de que el sangrado sea muy abundante, que haga esta misma compresión con el uso de ácido aminocaproico, o sea, que embeba la gasa y haga la presión.
Y bueno, contactar al hematólogo inmediatamente. Ya una vez que llega al consultorio con el odontopediatra, tenemos que revisar qué va a requerir el paciente para poderle decir al hematólogo qué tratamiento vamos a realizar y darle la protección debida previo a realizar el tratamiento. No debemos realizar ningún tratamiento invasivo sin antes consultar, y esto incluye también suturas. Siempre hay que consultar y elevar el factor dependiendo del tratamiento que vayamos a hacer. Respecto a las heridas cortantes del frenillo labial superior, como ya había comentado, es algo muy común. Aquí se recomienda, si la herida es leve, se recomienda que sea un rollo con la gasa, se embeba en ácido aminocaproico y se coloque debajo del labio superior. Y para tener una presión constante se recomienda tomar un fragmento de cinta y colocarlo en el labio superior, pegarlo de tal forma que esté haciendo una presión constante sobre la herida. Si el sangrado cesa y todo continúa bien, se le indica dieta líquida y fría durante 3 a 5 días, no succión por la cuestión de los coágulos, pero si el sangrado persiste, sí hay que elevar el factor un 30%. Igual, si se requiere sutura, hay que consultar al hematólogo para hacer la elevación del factor. Los abscesos, también es muy común que el paciente diga, es que tiene un granito en la encía. Hay dos tipos, está el absceso y está la fístula. Si nosotros vemos un absceso, hay que drenar. No vamos a drenar por tejido blando al inicio porque hay que hacer una elevación del factor para poder hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos los odontopediatras? Hacemos un acceso a través de la corona del diente por la parte de atrás y dejamos abierto el diente para que drene a través del diente mientras iniciamos terapia con antibiótico. Ya en lo que hacemos y que ya hicimos esta fase inicial, se hace interconsulta con el hematólogo para que nos prepare el paciente y poder hacer en unos 2-3 días posteriores al inicio del antibiótico, iniciar ya con la terapia pulpar. Este tipo de lesiones, son abscesos y fístulas, nos están indicando que ya hay una necrosis pulpar, y aquí solo hay dos salidas. Una es hacer pulpectomía si el diente tiene un buen pronóstico para aguantar varios años en la boca, o si ya vemos reabsorción radicular, se hace la extracción dentaria. Entonces hay que tomar las consideraciones que mencioné para cada uno de estos tratamientos. Otra urgencia común son las fracturas dentales con exposición pulpar. Aquí se le indica a los papás que con una torunda de algodón la embeban en ácido aminocaproico y que hagan presión sobre la comunicación pulpar. Como vemos aquí, hay dos tipos de comunicación, una que es amplia y una que es muy pequeña. ¿Okay? Cada una requiere un tratamiento diferente. Por ejemplo, esta que es muy pequeña puede requerir únicamente una pulpotomía, que nada más es quitar la parte de pulpa que está expuesta al traumatismo, y la segunda, que ya es una exposición amplia, prácticamente es casi toda la cámara pulpar que podemos ver por aquí. Esta ya es muy probable que requiera una pulpectomía. Aquí se llama biopulpectomía porque es una pulpa vital, a diferencia de la pulpectomía, que es una pulpa necrótica. Antes de hacer esta terapia hay que hacer la interconsulta para elevar el factor en un 25 un 30%. Las luxaciones y subluxaciones dentales. Estas se dan cuando el diente recibe un traumatismo y el diente se desplaza dentro de su propio alveolo. No se sale ni se intruye, únicamente se desplaza hacia un lado y hacia otro, hacia adelante y hacia atrás. ¿Okay? En este caso hacemos una ferulización. Es importante que sea totalmente atraumática. Normalmente la férula, como vemos en la imagen, se adhiere a los dientes por medio de resina. Hay que ver que esta resina esté completamente pulida, que no tenga espículas como podemos ver aquí. Y aquí se alcanza a ver muy levemente cómo la parte terminal del alambre está expuesto. Esto también hay que evitarlo porque nos puede provocar una herida grande en la mucosa bucal. En caso de que el diente se intruya, esto ya quiere decir que el diente recibió un golpe hacia su eje axial y se introduce más dentro del alveolo, provocando fractura muchas veces del alveolo. No se toca. Este diente, lo que hacemos es controlar la hemorragia que se ve a través de la encía, pero vamos a dejar que el diente erupcione por sí solo. La mayoría de las veces erupciona por sí solo, pero si no erupciona, si se anquilosa y nos está, por ejemplo, si se anquilosa un diente, quiere decir que se une el diente al hueso, ya no va a erupcionar por sí solo. Entonces, si es un diente temporal, sí requerimos hacer la extracción para que no sea un bloqueo para la erupción del diente permanente. Entonces, si vamos a hacer la extracción, hay que seguir el protocolo para extracción dental, elevando el factor. Cuando hablamos de avulsión dental, la avulsión dental es cuando un diente se sale por completo de su alveolo. Cuando son dientes de leche o dientes deciduos, no se pueden reimplantar. El diente de leche que se avulsionó ya es un diente perdido. Únicamente tenemos que controlar la hemorragia,
que esto lo vamos a hacer con compresión en la zona y podemos aplicar ácido aminocaproico. En algunos casos, si el alveolo se ve bastante amplio, podemos colocar incluso gel FUAM en la zona para que nos ayude a favorecer al coágulo. Se tiene que hacer la evaluación hematológica para elevar el factor a un 50% si el sangrado es muy abundante, o también cuando nosotros reimplantamos un diente, que esto únicamente se da en caso de dientes permanentes. Dependiendo del pronóstico que este diente tenga, si el diente ya terminó su formación radicular, es decir, la raíz ya está completa, el ápice ya está cerrado, el pronóstico disminuye un poco y es muy probable que el diente requiera de endodoncia en un futuro, ¿ok? Entonces para esto vamos a hacer el protocolo mencionado de endodoncia, elevar el factor y realizar la endodoncia convencional. En caso de que el ápice se encuentre abierto, es decir, si es un diente permanente inmaduro, estos dientes tienen muy buen pronóstico respecto a la revascularización, ¿ok? Entonces puede que el diente se mantenga vital, se continúe su formación radicular sin ningún problema. Entonces en esos casos nada más lo único que tenemos que hacer es controlar el sangrado local cuando el paciente llega al consultorio. Lo ideal es que el paciente nos llegue como la imagen donde todavía el diente está en boca, pero la mayoría de las veces el paciente llega con el diente en la mano, un diente que ya estuvo en la tierra, que ya estuvo en el piso. Estos dientes, cuando esto sucede que ya el diente está muy contaminado, es probable que el paciente requiera de vacuna antitetánica, por eso hay que comunicarnos inmediatamente con el pediatra, con el hematólogo, para explicarle las circunstancias de cada paciente. Y la última urgencia dental que nosotros vemos es la pericoronitis. La última común. ¿Qué es la pericoronitis? Es la inflamación de la encía que rodea un diente. Esto normalmente se presenta en dientes que están parcialmente erupcionados. Podemos ver un opérculo de encía, una parte de encía que cubre el diente, y en la zona posterior normalmente se forma un pequeño saco. En ese saco se tienden a acumular restos de alimentos, lo cual nos provoca una inflamación y puede derivar en una infección. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, se tiene que elevar el factor a un 50% porque hay que realizar una operculectomía. Esta es una pequeña cirugía que consiste en realizar el corte del opérculo y liberar la corona del diente para empezar, para eliminar el saquito que se forma atrás, y segundo, quitar el fragmento que se encuentra por arriba, porque normalmente este fragmento el paciente lo está mordiendo, se está inflamando y está sangrando todo el tiempo. En caso de que el paciente llegue sangrante, pues hay que controlar primero la hemorragia con ácido aminocaproico y luego proseguir con el tratamiento. Y bueno, algo también muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el abordaje psicosocial del paciente. Tanto el paciente como sus papás son pacientes que sienten enojo, sienten culpa, tienen muchas inseguridades y muchas dudas respecto a la condición del niño. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Brindarle todo el conocimiento posible sobre el padecimiento. Existe la Federación de Hemofilia en la República Mexicana, que tiene en cada estado, tiene sus propios grupos, como el de aquí, que es el Juntos por la Hemofilia de Yucatán. Hay que informar al paciente que existen estos grupos para que se pueda unir y logren reintegrarse, porque esos pacientes normalmente se aíslan de la sociedad. Entonces tenemos que ayudarlos a que se vayan integrando, y esto lo vamos a hacer formando un buen vínculo entre nosotros como personales de la salud. Y bueno, estas fueron las referencias consultadas y les dejo aquí mi contacto para cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacerme sobre algún paciente. Con mucho gusto les voy a responder. Y bueno, por último, ya para terminar, quiero citar esta frase para ustedes, doctores, que dice: en momentos difíciles busca fortaleza dentro de ti, déjala fluir y verás cómo encuentras aquellas reservas que te llenarán de ánimo, optimismo y vitalidad. Quiero felicitarles hoy, doctores, por la gran labor que están haciendo ante esta pandemia que está golpeando al mundo. Nos está afectando no únicamente en cuestión de salud, sino económica y emocionalmente. Y ustedes, a pesar del miedo y de la incertidumbre, están saliendo a dar todo por sus pacientes. Muchas gracias. Sí. Claro. Ok. ¿Cómo se anestesia a los niños cuando requieren procedimientos? Como mencioné, tenemos la técnica infiltrativa y la técnica troncular. La técnica infiltrativa es en el maxilar superior y la troncular es en la mandíbula. ¿Ok? Normalmente hacemos la aplicación de anestesia tópica, de preferencia que sea lidocaína, para no juntar dos familias de fármacos.
se aplica anestesia tópica y hacemos infiltración de anestesia, ya sea infiltrativa o troncular, dependiendo de la zona. La infiltrativa es a nivel de la raíz del diente que vamos a tratar, se hace por encima del hueso alveolar y se absorbe a través del hueso. Y cuando es en un diente inferior, lo hacemos a nivel de la espina de Spix, en el espacio retromolar. Ahí introducimos la anestesia para lograr bloquear todo el nervio dentario inferior, lo cual nos va a bloquear también la lengua, nos va a bloquear el labio. Y esto es muy importante porque hay que indicar al paciente también que una vez que termine el procedimiento tiene que tener mucho cuidado de no estarse mordiendo tanto el labio como lengua, porque no lo va a sentir y eso nos puede provocar una herida muy grande, ¿ok? Y bueno, cada cuándo se sugiere la revisión dental de un niño con hemofilia. Se sugiere que sea cada 3 meses. En un paciente sin trastornos de la coagulación o un paciente con un índice de caries bajo, se recomienda que sean visitas cada 6 meses. Pero en niños que presentan alguna condición en especial, se recomienda reducirlo a cada 3 meses para evitar que llegue a presentar enfermedades bucales.